la importancia de la autoridad. Pero tenemos que ir un poquito más atrás para comprender un poco cómo fue que se originó, cuál fue el inicio de la rebelión, cuál fue el inicio de la desobediencia. ¿Qué es lo que sucedió en el pasado, hermanos? En un tiempo que no está definido en la palabra de Dios, pero que sabemos que hubo un ser espiritual creado por Dios, que estaba en los planes de que fuera el portador de la luz de los ángeles para llevar adoración a Dios, a Cristo. Pero este ser angelical, hermanos, en su origen, Dios tenía un plan precioso y Él era protector. Dios lo hizo como un protector y su nombre es Luzbel. Luzbel fue creado por Dios con un propósito específico para traer la alabanza y la gloria de todos los ángeles y presentársela a nuestro Dios Todopoderoso, el creador del universo. Pero este ser, hermanos, en un momento dado permitió que en su corazón existiera la avaricia, la ambición y el querer destronar a Dios. Y fue ahí donde tuvo su origen. La palabra de Dios lo registra en Isaías capítulo 14, del verso 12 en adelante. Dice la palabra de Dios, como dándonos a nosotros una radiografía de este ser angelical. ¿Cómo caíste del cielo? Dice el verso 12. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí se está viendo también cuál va a ser su destino de este ser angelical, no solamente cuál fue su origen, sino cuál va a ser también su destino final. Y esto el enemigo de nuestras almas lo sabe. Por lo tanto, nosotros sabemos que el enemigo no descansa. El enemigo de nuestras almas no descansa en estar fomentando en el ser humano, en el hogar, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, en todos lados, fomentando la desobediencia, la rebelión, la rebeldía contra la autoridad delegada por Dios en la tierra. Nosotros estamos viendo, hermanos, en esta narración, en este pasaje, así nada más como que Dios nos mostró desde su origen hasta su final, así rápidamente. Pero en esta mañana nosotros vamos a comenzar viendo la importancia de la autoridad. En Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, vamos a dar lectura, hermanos, es la base de la obediencia. Debido a que Dios conoce la naturaleza de Satanás, hermanos, cómo el enemigo de nuestras almas tiene la capacidad de engañar aún a los ángeles que vivían con Dios, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, sabe que el enemigo no va a descansar por hacer caer al ser humano de la gracia de Dios. Y una de las maneras en que el enemigo logra esto es haciendo que la persona, que usted y que yo, desobedezcamos el plan de Dios, el diseño de Dios, en sometimiento a personas en la tierra que Dios ha delegado. El enemigo va a fomentar esto. El enemigo de nuestras almas va a motivar o a instigar o a forzar a algunos a que desobedezcamos a toda autoridad. En Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Más adelante, hermano, nosotros vamos a ir aprendiendo cómo Dios quiere ayudarnos. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu de Dios nos puede dar el poder para dejar de pecar en lo que se refiere al pecado de la rebelión y la desobediencia. Entonces, hermanos, Romanos 13 nos está diciendo, hermanos, que toda persona, sin importar el rango, sin importar su posición social, sin importar en qué esfera de la tierra se está desenvolviendo, toda persona sin excepción, sean potestades, sean gobiernos, sean personas que están en eminencia, así sean reyes sobre la tierra, Dios ha dicho que todos necesitamos someternos a las autoridades. El mismo presidente de la nación, hermano, no se manda solo. Ahí está la Cámara de Diputados, está la Cámara de Senadores, hay un grupo de gente que está alrededor de él que si no le autorizan una propuesta de ley, el mismo presidente de la nación no puede dar una orden por sí solo. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios, en que toda persona se someta a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces el llamado del Señor para nosotros es someternos todos. No dice la palabra de Dios que nos sometamos solamente a algunos de nosotros. El mismo pastor en la iglesia está sometido a Dios y está sometido a autoridades civiles. La iglesia local, hermanos, está registrada en el gobierno. El mismo gobierno secular, hermanos, pide que las iglesias cristianas estén registradas. Nosotros mismos estamos siendo una prueba de que estamos sometidos a autoridades. Por eso es que Dios respalda al pastor Héctor Hugo Chávez cuando predica la palabra de Dios en este lugar. Por eso es que nuestro pastor, cuando está ministrando la palabra, es de bendición para nosotros, porque él también está sujeto a autoridades, no solamente autoridades espirituales a las que el hermano está registrado con el concilio, con los hermanos siervos, sino también con el gobierno secular. Y eso Dios lo respalda. Dios usa personas sometidas a autoridad. Por eso es que nosotros estamos siendo llamados por Dios para someternos al pastorado, para someternos al liderazgo de nuestro pastor, porque Dios lo ha puesto a él en esta iglesia Shekinah para que nos pastoree, para que nos dirija, para que nos enseñe, para que nos dé la revelación de la palabra que Dios le revela a él, como Dios lo ha puesto para ser edificación para nosotros y protección. El pastor es puesto por Dios para proteger a la iglesia de los espíritus engañadores, porque si Satanás logró engañar a los ángeles que vivían con Dios, ¿cómo podrá el enemigo de nuestras almas engañarnos a nosotros, que somos humanos, que no hemos vivido como esos ángeles vivieron en la presencia de Dios, que lo vieron cara a cara al Señor? Esos ángeles que antes eran fieles, el enemigo logró seducirlos y convencerlos de que Dios era injusto. Entonces, ¿qué nos podemos esperar nosotros si no tenemos una protección espiritual, una cobertura espiritual? Si Dios no hubiera previsto esta protección, estaríamos perdidos, estaríamos en la ruina, hermanos. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera provisto esta protección? Pero gracias a Dios existe la palabra escrita, existe la palabra rema, existe la palabra que Dios nos da en las predicaciones, en las reuniones, y nosotros podemos estar alertas para no dejarnos engañar por esos espíritus engañadores que cayeron de la gracia de Dios y que fueron echados a esta tierra junto con Satanás. Porque Dios no soporta, hermanos, en su santidad y en su perfección, no soporta el pecado. Y la rebelión y la desobediencia es un gran pecado, es una gran falta, porque va contra la naturaleza de Dios mismo. Dios mismo está sujeto, hermanos, en el cielo. Cuando Dios dijo en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el mismo Dios Padre se estaba poniendo en acuerdo con su Hijo Jesús, cuando Dios mismo estaba poniendo de acuerdo con el Espíritu Santo, juntos, un solo Dios verdadero, hagamos al hombre. Los ángeles no pueden crear nada, hermanos. Los ángeles no tienen poder para crear la vida.
Entonces Dios mismo está sometido a Él. Él mismo está sometido a su palabra. Dios mismo está sometido a lo que Él habló. Dios mismo está sometido, hermanos, a lo que Él le ha establecido en su palabra y no lo cambia. Por eso es que hemos sido llamados a obedecer. Si Dios, que es el Dios todopoderoso del universo, hermanos, creador de todos los planetas, galaxias y seres angelicales, y el que nos ha dado la vida a nosotros, está sometido a su palabra para ponerla por obra, para obedecerla. ¿Quiénes pensamos nosotros que somos alguien más que Dios para no obedecer a la palabra? Cristo Jesús dijo: ejemplo les he dado para que como yo lo hice, ustedes también hagan. ¿Y qué es ese ejemplo, hermanos, que el Señor hizo? El ejemplo que el Señor hizo para nosotros es que se sometió a autoridades civiles de su tiempo. El Señor Jesús permitió ser arrestado y ser llevado a un juicio injusto, porque todos los juicios, hermano, que se le llevaron a cabo al Señor Jesús quebrantaron 33 leyes judías. Fue necesario quebrantar los mandamientos, quebrantar la palabra, quebrantar las leyes, para que el Señor Jesús lo llevaran a un juicio injusto allá a la cruz. Y el Señor Jesús se sometió a autoridad civil. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que venga a hacernos creer que nosotros estamos exentos del sometimiento a una autoridad delegada? Eso es lo que el enemigo quiere traernos a la mente, que nosotros somos más espirituales que los demás, que nosotros somos más espirituales que el pastor, que nosotros tenemos más conocimiento que el líder y que nosotros podemos quitarlo a él de la posición que Dios le dio, de ser una autoridad, de ser una protección al pueblo de Dios. Solamente puede estar alguien atrás de todo esto que quiere comerse a las ovejas, que las quiere devorar, que quiere engañar al pueblo de Dios, y el que está atrás escondido es el enemigo de nuestras almas. Y el único que está interesado en quebrantar estos principios, el único que quiere la desobediencia de los seres humanos, porque el enemigo sabe que si nosotros no obedecemos a Dios, que si no somos obedientes al legado, si no somos obedientes a esas autoridades, vamos a cometer pecado de rebelión. Y el enemigo de nuestras almas sabe claramente que al nosotros ser desobedientes y rebeldes, nosotros vamos a perdernos de la bendición de tener una comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios. La obediencia tiene bendición, tiene premio, tiene recompensa. La desobediencia, el pecado, trae tristeza, trae dolor, trae decepción. Entonces esta palabra, hermanos, que estamos viendo hoy, nos está dando a conocer la importancia de la autoridad delegada por Dios. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. El trono de Dios, su gobierno celestial, su autoridad, su señorío, su majestuosidad, se fundamenta en la autoridad que Dios tiene. No puede existir, hermanos, el trono de un rey, de un reinado, sin autoridad. Nuestro Dios todopoderoso no podría ayudarnos a nosotros a vencer a nuestro enemigo espiritual si Dios no tuviera autoridad. Dios tiene autoridad en sí mismo. Él es la autoridad santa y perfecta en el universo. Y ese reinado y ese trono de nuestro Rey, el Señor Jesús, es Rey de reyes y Señor de señores, y se fundamenta en la autoridad. Dios mismo, como Dios Padre, su autoridad está fundamentada y centrada en la autoridad que Él tiene. Entonces, hermanos, la autoridad se convierte en una controversia en el universo. Si el trono de Dios se fundamenta en su autoridad, en el universo, en todo el universo, hermanos, en todas las galaxias que no conocemos, en toda la expansión creado del universo, hay un conflicto. Está en conflicto la autoridad de Dios. Está siendo confrontada la autoridad de Dios. El enemigo de nuestras almas siempre está confrontando la autoridad de Dios en el universo. No solo en la tierra. En todo el universo, el enemigo quiere desvirtuar y devaluar la autoridad de Dios. No puede hacerlo, pero lo intenta. No lo va a lograr, pero le hace la lucha. En todo el universo, la autoridad de Dios está en constante ataque. Y en estos últimos tiempos en la tierra, hermanos, Dios está dando
una restauración a la autoridad que Él delegó. Dios mismo sabe el conflicto que el enemigo ha querido traerle, aunque a Dios no le hace nada, porque Dios es todopoderoso. A Dios no le afecta. La rebelión del enemigo, hermanos, en aquel tiempo, en aquella oportunidad que el enemigo se rebeló contra Dios y Dios mismo lo echó de su presencia y cayó como un rayo así inmediato. ¿A Dios no le afectó? A nosotros sí nos afecta, pero a Dios no le afectó. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el que está en autoridad y en dominio en todo el universo. El enemigo no podrá dañar directamente, personalmente a Dios mismo, pero el enemigo quiere contristar el corazón de Dios a través de la creación preciosa que somos nosotros. Ustedes y yo somos una creación preciosa, la obra maestra de la creación. Y por medio de nosotros, el enemigo de nuestras almas, si quiere lastimar el corazón de Dios, porque el enemigo sabe que lo que más ama nuestro Creador somos nosotros, como la niña de sus ojos. Dice que somos algo especial. Nos creó, hermanos, de una manera tan amorosa. Por eso es que nosotros somos el ataque del enemigo y quiere que nosotros nos rebelemos contra Dios, contra la autoridad que Él delegó, porque de esa manera nosotros nos hacemos aliados del enemigo, para poder el enemigo de nuestras almas tener un grupo de personas que le volteen la espalda al Creador amoroso Dios. Y al rebelarnos nosotros, autoridades delegadas, nosotros nos hacemos del lado del enemigo, nos pasamos a su bando y el enemigo pues agarra fuerza. Y Dios se contrista su corazón por causa de la creación que somos nosotros, que nos hizo con tanto amor y que nos ama tanto a la humanidad, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Es que el enemigo trabaja tanto en lo que se refiere a la desobediencia a la autoridad delegada. Por eso son los conflictos, hermanos, en las iglesias, porque el enemigo ha logrado cegar el entendimiento de muchos hermanos y hermanas en la congregación. Y el enemigo ha venido a traer ideas y pensamientos que llevan a la rebelión del hermano y de la hermana en contra del pastor. El pastor está muy herido, el pastor puede ser muy lastimado, el pastor puede ser despreciado por engaño, porque el enemigo es mentiroso. El enemigo de nuestras almas logra engañar a personas para que nosotros no estemos agradecidos con Dios por el pastor que Dios puso en la iglesia sobre nosotros. La obediencia, hermanos, a la voluntad de Dios es la mayor exigencia de la palabra. Lo voy a repetir una vez más. La obediencia de usted y mía a la voluntad de Dios es la mayor exigencia de la Biblia. Hemos sido llamados, hermanos, hermanas, hemos sido llamados no solamente a creer en el Evangelio. No hemos sido llamados nomás a creer. Es bueno que creímos al Evangelio, y por haber creído al Evangelio es que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero no hemos, hermano, a veces entendido, a veces no hemos comprendido la gran importancia que tiene de ser sometidos a la voluntad de Dios. Dios quiere que obedezcamos su voluntad, que obedezcamos su palabra, porque es la mayor exigencia de las Escrituras. El enemigo de nuestras almas, le pongo un ejemplo, el enemigo de nuestras almas cree que Dios existe porque lo vio, porque lo ha visto, porque sabe de dónde cayó. El enemigo de nuestras almas conoce las Escrituras mejor que nosotros. Conoce la Biblia, hermanos, de Génesis a Apocalipsis. Se la sabe de memoria. No hay una parte de la Biblia que el enemigo no conozca. Toda la Biblia se la sabe de memoria, pero no la obedece. Entonces el punto no está en que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Lo importante no estriba en que nosotros sepamos qué dice la Biblia, sino que la obedezcamos. Y si en la palabra de Dios está diciendo que la mayor exigencia de la palabra de Dios es que nos sometamos a la voluntad de Dios para obedecerla, es de suma importancia recordar esos pasajes. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Repítalo por favor junto conmigo para que no lo olvide. Romanos 13.